En el episodio 468 de WordPress Semanal hablamos de cómo una escritura clara, atractiva y persuasiva te permitirá crear mejores webs. Y lo hacemos explorando los 7 principios de la buena escritura. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 468 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Yo te voy a hablar de los 7 principios de la buena escritura según el libro On Writing Well, pero aplicado a la creación de webs, no solo a los textos que vayamos a poner en nuestras webs, sino cómo estos principios en su mayoría pueden aplicarse pues a otras áreas muy importantes de la creación web, como el propio diseño web, la gestión del contenido o incluso aspectos como el SEO o el marketing. Esto último lo veremos al final. Primero nos centraremos en cada uno de los 7 principios y cómo enfocarlo a la escritura para webs. Pero antes, como siempre, novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana, pues tenemos nuevo vídeo de la zona código y en él aprendes a desactivar el email con los datos de una nueva cuenta en WordPress. Esto es la notificación que se envía por email cuando se crea un usuario nuevo en la web y que llega a 2 personas, al usuario que la crea y al administrador de la web. Y hay veces en las que por el sistema que tengas, pues por ejemplo, si tienes una web de membresía, si tienes una tienda de venta online de productos, si tienes una web de formación, una web de eventos, lo que sea, pues en la generación de la cuenta tú quieres enviar otras cosas, no quieres que el usuario reciba el típico correo predeterminado de WordPress en el que le dice tu nombre de usuario es tal y la contraseña la que pusiste. Ya digo, a veces sí, puede ser, pero otras veces pues no quieres porque lo tienes gestionado pues con otro plugin, con otro sistema. O puede ser el caso en el que tú no quieres recibir el aviso porque las altas son muy habituales o porque tú recibes el aviso de otra manera o lo que sea. Pues te enseño, con una línea de código, cómo desactivarlo o para el usuario o para el administrador o para los dos, ¿sí? Recuerda que en la zona código lo que vemos son trocitos de código preparados, listos para copiar y pegar y que no tienes que saber nada ni de desarrollo ni de usar código, simplemente te muestro cómo copiarlo y pegarlo para que puedas hacer cosas avanzadas ahorrándote plugins y de la forma más óptima posible, ¿sí? Como siempre te dejo el enlace en las notas del episodio a las que puedes ir escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/468. Y ahí también en la zona de contenidos recomendados te voy a dejar el taller de cómo estructurar la landing page perfecta, porque creo que puede combinar muy bien con lo que vamos a ver en este episodio. Ahí te explico los elementos, la estructura que utilizan pues la mayoría de webs exitosas. Por ejemplo, vemos cómo lo hace la web de Stripe, vemos cómo lo hace la web de Apple, es decir, ejemplos reales, mientras te voy explicando cómo puedes enfocar ese diseño, esa maquetación y qué contenidos poner dentro de cada parte de una estructura de una landing. Y si lo acompañas con lo que vamos a ver aquí, que es un poco más enfocado a la escritura de esos contenidos, pues creo que es una muy buena combinación. Sí, perfecto. Vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Sticky Block y te permite tener disponible en el editor de WordPress, el editor de bloques nativo, un bloque extra que se llama Sticky y que cuando tú lo pones, Sticky es que se queda fijo. Pues cuando tú lo pones, hace eso precisamente. Los contenidos que tú metas ahí dentro de ese bloque no deja de ser como una especie de contenedor y tú ahí puedes meter otros bloques del editor y cuando la gente hace scroll y llega a ese bloque se va a mantener fijo siempre, ¿no? Es lo típico de, pues cuando la cabecera de tu web se queda fija porque quieres que sea así, que siempre esté visible el menú de navegación, por ejemplo, pues esto lo mismo pero con cualquier bloque que tú pongas en cualquier página, siempre y cuando pues uses este bloque, ¿no? Me pareció interesante cuando lo vi, así que aquí lo tienes. De nuevo se llama Sticky Block y como siempre lo tienes en las notas del episodio. Y ahora sí, vámonos con el tema central, los 7 principios de la escritura para webs. Y como digo, esto está sacado de un libro que a mí me gusta mucho, que lo suelo consultar y que es el típico del que me cojo apuntes y demás, que se llama On Writing Well. Es de William Zinsser, que es un periodista y escritor muy reputado, y este libro es muy popular para una escritura de no ficción. Y me gusta porque primero te habla de todos los principios, como te voy a hablar aquí, digamos de métodos de escritura, y luego pues te va cubriendo por temáticas. Un poco tú te lees lo que te interesa, pues tiene una que es como pues cómo escribir tus memorias, por ejemplo, ¿no? O cómo escribir sobre deporte, o cómo escribir sobre ciencia. Esto después de que ya te he explicado, pues digamos, todas las bases, todos los principios y demás. Entre ellos, cómo encontrar tu propio estilo, es decir, está muy bien en general para el que quiera escribir, ya sea un libro, en una revista, en su blog o en su newsletter. Y sus 7 principios, ya digo, de la escritura, son los típicos que te hacen pensar también en otras áreas. Y de ahí este episodio, porque
no solo te van a servir, pues en sí, para escribir los textos que escribas en tus webs o cualquier otro texto que tú suelas escribir, sino, como veremos al final, para otro tipo de procesos. Pero venga, sin más dilación, vamos con el primero de los principios, que es la transacción. Realmente se llama transacción porque es lo que tú le vas a dar al lector al cambio de que te lea o de que mantenga la atención en tus textos. Y esto es algo que Sincer dice diferente a la mayoría de autores que yo he visto escribir sobre este tipo de cosas, ¿no? Sobre qué es lo que le vas a ofrecer tú al lector. Y nos dice que en última instancia el producto que tiene que vender cualquier escritor no es el tema sobre el que escribe, sino quién es él. Pero claro, aquí tú puedes decir, a ver, siempre nos dicen que no hablemos en primera persona, que no digamos yo, que nos pongamos en la piel del lector, ¿no? Estos son los típicos consejos. Pero claro, el enfoque aquí es que seas capaz de transmitir el entusiasmo por el campo, por eso sobre lo que estás escribiendo y sobre lo que quieres transmitir. Porque entonces vas a poder meterle esa carga emocional y darle esa viveza, que es lo que consigue mantener al lector leyendo de un párrafo al siguiente. Y esto, si lo haces utilizando el lenguaje de manera que logre la mayor claridad y la mayor fuerza, pues mejor que mejor. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a una web? Bueno, pues si estamos diciendo que la escritura efectiva debe transmitir la personalidad del autor, que es lo que nos viene a decir Sincer, pues en una web esto significa que el tono y el estilo deben reflejar la identidad de la marca. Da igual si es una web personalista o es la web de una empresa. Que esos textos que utilices no solo informen, sino que también generen confianza y conexión con los usuarios. Así que puntos claves que puedes sacar de esto: que uses un tono acorde a tu audiencia y tu marca, puede ser formal, puede ser cercano, puede ser técnico, depende. Que compartas historias o experiencias reales para humanizar el contenido y que no escribas de forma genérica. Intenta que tu web tenga personalidad. Sí, no te preocupes porque todo esto está en las notas del episodio y lo tengo bien estructurado, por si quieres sacar notas o tenerlo como, digamos, un checklist y seguirlo mientras escribes tus textos. Segundo gran principio, la sencillez. Hay una frase que tengo literal en mis apuntes sobre este libro, que es que el secreto de la buena escritura es desnudar cada oración hasta sus componentes más limpios o fundamentales. Y esto es lo típico de que menos es más y que la claridad y la brevedad son esenciales para que el mensaje llegue sin distracciones. Y a esto hay que añadir que para tú poder escribir con claridad y con brevedad, necesitas tener en tu cabeza la idea muy clara. No es fácil escribir de forma clara, ¿no? Entonces, el pensamiento claro se va a convertir en escritura clara. Esto, para ayudarte, lo que puedes hacer es, imagínate que escribes un párrafo y lo estás como repasando, ¿no? Pues piensa, ¿qué intento decir? Y aquí Sincer nos ayuda con dos preguntas que te puedes hacer. Una, que sería la inicial, es ¿qué intento decir? Y luego lee ese texto en el que estás inmerso y pregúntate de nuevo, ¿lo he dicho? Si no te queda claro, es que no. Pero algunos consejos prácticos, ¿qué puedes hacer para aplicar esto a tus webs? Puedes utilizar frases cortas y directas, puedes evitar jerga, palabras complicadas si no son necesarias, y también ve al grano. Al final, sobre todo al principio, cuando alguien llega a tus textos, va a escanear primero y no va a leer cada palabra. Después, si los vas enganchando, sí. Pero en esa primera pasada, la gente lo que hace es escanear. Tercer gran principio, la sobrecarga. Más concretamente, evitarla. William Sincer nos dice que la mayoría de los borradores se pueden reducir en un 50% sin perder información ni la voz del autor. Así que nos recomienda reexaminar cada oración que pongamos sobre el papel o sobre nuestro documento y preguntarnos, ¿cada palabra hace trabajo nuevo? ¿Se puede expresar algún pensamiento con más economía? ¿He escrito algo que sea pretencioso, que sea pomposo o que realmente sea una moda pasajera? ¿Me estoy agarrando, y esto es muy clave porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho, ¿me estoy agarrando a algo inútil solo porque es bonito? Y la respuesta a todas estas preguntas son simplifica, simplifica y simplifica. Porque al final demasiada información abruma al lector y diluye el mensaje que quieres transmitir. Así que, ¿cómo lo podemos aplicar a una web? 3 cositas claras. 1. Reduce el texto innecesario y deja solo lo esencial. 2. Usa listas, párrafos cortos y subtítulos para facilitar la lectura. Y 3. Destaca lo importante, puede ser con negrita, con el texto un poco más grande, con algún elemento visual, pero destácalo de alguna manera. Vamos con el cuarto principio, el estilo. El estilo es algo que yo creo que es lo más difícil de lograr. Un estilo que te identifique, un estilo que no se vea impostado, es muy difícil y solo se logra con la práctica y seguramente incluso va mutando con el tiempo. Y el consejo de Sincer es que te vendas a ti mismo y el tema sobre el que escribes va a ir ejerciendo su propio atractivo. Y para esto es importante que creas en tu propia identidad y en tus opiniones, porque el estilo va a surgir de la autenticidad, no de forzar pues un lenguaje rebuscado o de imitar frases que ves en otros, aunque al principio lo hagas, porque es un camino. Encontrar tu estilo lleva su tiempo. Venga, 3 puntos clave de aplicación rápida para ayudarnos con el estilo.
1. Escribe como si estuvieras conversando con tu público. 2. Encuentra una voz propia para diferenciarte de la competencia. 3. Revisa y simplifica sin perder naturalidad. Vamos con el quinto principio, la audiencia. Y aquí el enfoque de Sincer me gusta también, porque no nos dice eso de imagínate a tu audiencia o imagínate a una persona sola de tu audiencia. Nos dice escribe para ti, porque cada persona al otro lado va a ser un mundo y no puedes pues pensar en contentar a todo el mundo a la vez. Así que al final escribimos fundamentalmente para agradarnos a nosotros mismos. Y si lo hacemos disfrutando, también lo harán los lectores que lo merecen. Y como ya hemos dicho antes que el estilo es quien eres, pues lo único que tienes que hacer, lo único entre comillas, es ser fiel a ti mismo y poco a poco irá saliendo. Al final piensa, a ver, no voy a poner nada por escrito que yo no diría cómodamente en una conversación. ¿Por qué? Porque estás siendo tú mismo. Venga, 3 puntos de aplicación en una web, en este principio de la audiencia. Número 1. Habla de beneficios en lugar de solo características. Número 2. Responde preguntas frecuentes y soluciona problemas del usuario. Número 3. Utiliza tu propio estilo, pero adapta en la medida de lo posible el tono y el vocabulario a tu público objetivo. Vamos con el sexto principio, las palabras. Sincer nos dice que nunca vamos a dejar nuestra marca como escritores a menos que desarrollemos un respeto profundo por las palabras y también una curiosidad por los matices de sus significados. Él nos dice casi obsesiva. Entre otras cosas porque los lectores escuchan lo que leen, resuena en su cabeza. Muchos incluso, yo a veces lo hago, leemos en voz alta. Por eso, cuestiones como el ritmo o incluso la aliteración son vitales en cada frase. Por eso dice Sincer que los escritores de prosa, ¿no? Lo que es, en teoría todos escribimos, pues deben tener esa parte de poetas y deben estar siempre escuchando lo que escriben. ¿Cómo puedes hacer para guiarte por esto? Pues si estamos hablando de sonido y de ritmo, por supuesto, lee tus textos en voz alta. Esto lo he comentado otras veces que hemos hablado de cómo afrontar la escritura pues de una landing o lo que sea. De esa forma vas a escribir guiándote por el oído. Así pues empiezas a escuchar dónde está ese problema, ¿no? Que tú ves que algo no cuadra mucho y ahí pues puedes ver, no sé, si invirtiendo el orden de una frase o sustituyendo una palabra por otra que suene un poquito más fresca o que sea un poquito más especial, cambiando la longitud de las frases para que no suenen pues todas iguales, ¿no? Como sacadas de la misma máquina. Entonces, ¿qué aplicación práctica podemos seguir? En 3 puntos claros. 1. Usar palabras concretas y evitar términos vagos. 2. Sustituir frases largas por opciones más cortas y claras. 3. No repetir información. Cada palabra debe aportar valor. Y vámonos con el séptimo y último principio, que es el uso. Sincer define el buen uso como la utilización de buenas palabras para expresarte con claridad y sencillez ante alguien. Y él aquí habla de utilizar palabras si ya existen, porque leyéndole es bastante crítico con esas palabras efímeras que se ponen de moda y que realmente no están en el diccionario, pero que la gente las usa. O esas expresiones que se popularizan y que realmente pues son términos vacíos. Y aquí entra un poco pues en divagación, se pregunta ¿qué es una buena palabra y otra palabra vacía o hueca? Y al final llega a la conclusión de que el uso del lenguaje no tiene unos límites definidos, sino que es un tejido que puede ir cambiando incluso de una semana a otra. Así que yo como conclusión de esto pues sacaría que eligiendo las palabras adecuadas y no repitiendo siempre las mismas estructuras es lo que va a evitar que nuestro contenido pues parezca monótono, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? 3 puntos claros de aplicación. 1. Variar la estructura de las frases para hacer la lectura más fluida. 2. Usar sinónimos y evitar muletillas. Y 3. Revisar y editar varias veces antes de publicar. Sí, estos son los 7 principios que te recuerdo los tienes explicados y con sus puntos de aplicación en las notas del episodio, que son la transacción, la sencillez, la sobrecarga, el estilo, la audiencia, las palabras y el uso. Pero quería hacer una mención final a la aplicación de estos principios, la mayoría de ellos al menos, a otras áreas de la creación web, no solo a la escritura en sí. Por ejemplo, ¿cómo podría aplicarse al diseño web? Bueno, pues hay cosas muy obvias, por ejemplo, la sencillez y la claridad también son claves en la estructura visual. Un diseño limpio y bien organizado, desde luego que va a facilitar la experiencia del visitante. O, por ejemplo, en la propia gestión de los contenidos, de las publicaciones, de lo que vayas sacando en tus distintas webs, del enfoque que pongas para prepararlos, pues si evitamos la sobrecarga y nos centramos en lo esencial, nos va a ayudar mucho a mantener una web actualizada y funcional. ¿Cuántas veces publicamos por publicar? Pues aplicando estos principios podemos llevar una mejor gestión de nuestros contenidos. O luego áreas como el SEO y el marketing, que en el fondo pues lo más obvio podríamos, digamos, hacer ese símil de que eligiendo las palabras adecuadas y conociendo a la audiencia, pues vamos a poder optimizar nuestro contenido para motores de búsqueda, el típico keyword research, ¿no? Búsqueda de palabras clave y así atraer más tráfico. En fin, son solo unos ejemplos de cómo esta mentalidad, con estos principios, nos pueden ayudar en otras áreas, pues ya no solo lo de la creación web, sino pues ya en otras que seguro que a ti mismo incluso
se te pueden ocurrir. Bueno, esto es todo por el episodio. Espero que te guste. Es un poco diferente porque he hecho ahí un híbrido entre un libro que a mí me gusta bastante con el tema de la creación web. Y recuerda que en gonzalonavarro.es/468 lo tienes todo bien estructurado y que si quieres complementarlo con el taller de cómo estructurar la landing page perfecta, pues también lo tienes en ese mismo enlace en los contenidos recomendados. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.